Se aguantan el regaño los que están. Bueno, ¿cuál es la intención de la sesión de hoy? ¿Sí? Que es la sesión integral en la que estamos todos los profesores. De la materialidad y los de urbanismo y teoría. Integral antes de la entrega, y la tenemos planteada en dos sesiones. Una sesión que ojalá nos tome más de una hora, en la que vamos a discutir un solo tema, vamos a plantear un solo tema desde la teoría, pero con el ánimo de que se aplique al taller. Digamos, entendamos eso, que los elementos teóricos son fundamentales para el proceso de diseño que estamos llevando a cabo en este semestre, más cuando lo estamos planteando desde la investigación y creación. Entonces el elemento conceptual tiene que ser muy fuerte, el elemento conceptual lo adquirimos de la teoría. Entonces tenemos que tener bien claras las teorías que están planteadas, las teorías que defienden el proyecto, las teorías con las cuales me funciono y con las cuales defino el proyecto. Si no está claro eso, la cosa no funciona. Como por ponerles como tal en la anécdota, hace poquito estuve jurado de sustentación de un trabajo de grado precisamente de un proyecto que debería tener las características de lo que estamos trabajando en Mocondino, en el área alternativa de Mocondino, y precisamente estaba planteada en teoría con la misma filosofía, filosofía no, estaba planteada, digamos, desde la óptica que queremos verlo, pero uno que termina viendo en la exposición final, ¿sí? Termina viendo una casa totalmente de estilo campestre, materiales, estructura metálica y placas las de esas nuevas, esas placas nuevas que salen de edición de país, ¿cómo se llama? De fibrocemento, drywall, sí, superboard, sí. Y lleno de parqueaderos y lleno de carros. Y además para decir que era rural, una vaca. Entonces empezando, que una vaca necesita mínimo un hectárea, empezando por ahí. Y después, ¿dónde está la imagen? ¿Dónde están los cuchillos? ¿Dónde está el compromiso con el usuario? ¿Dónde está la percepción? ¿Dónde está? Entonces terminamos haciendo un proyecto que puede estar muy bien resuelto tecnológica y espacialmente, arquitectónicamente hablando, pero que no se compromete con lo que. Entonces en este caso, las dos teorías que estamos apuntando, así que para que las tengan claras, las conceptualicen y las manejemos y las defendamos, ustedes mismos se armen de argumentos. Pues la una, la que hemos venido insistiendo, la teoría de la urbanización, que ya muchos, por lo menos en la terminología, la implementan, la plantean. Y la otra, el otro elemento es el que vamos a ver ahora, la permacultura. Entonces yo lo haré desde las generalidades y el profe Carlos lo hará más desde la aplicación de técnica. Entonces, hay una definición. ¿Cómo se define la permacultura? Como un sistema de principios de diseño agrícola, pero no se queda ahí, la agrícola fue como inició, social, político, económico, basado en los patrones y características del ecosistema natural. O sea, el primer compromiso que debemos entender es cuáles son las características del ecosistema natural, cuáles son esos elementos estructurales del ecosistema natural, para precisamente fortalecerlos y no deteriorarlos. Entonces incluye ramas de diseño ecológico, de ingeniería ecológica, el diseño ambiental, la construcción y la gestión integrada de recursos, la arquitectura sostenible. Entonces todo esto se aplica desde el concepto de la permacultura. Entonces, como ven, muchas cosas ya las hemos venido manejando, sino que no hacemos conciencia o no las tenemos claras desde una teoría precisa. Bueno, pues sí son términos que vienen acuñados de otros contextos, pero pues que se han aplicado perfectamente al nuestro, ¿no? Pues la palabra permacultura viene de la contracción, originalmente se refería a la agricultura permanente, pero se amplía el significado para entenderlo como cultura permanente. Pues la cultura va más allá de la cultura
esta teoría ya plantea unos elementos que tienen que ver con el diseño. El centro está con la ética y principios de diseño. Y los otros elementos, con la construcción, con las herramientas tecnológicas, con la educación, con la salud, con las finanzas, con la tenencia de la tierra y con la administración de la tierra y de la naturaleza. Siempre hemos hablado del integral, del holístico. Entonces la permacultura pues, no se aleja de ese concepto. Y aquí hay unos principios. Entonces ustedes se pueden comprometer, no necesariamente con todos, sino con unos. Y cuando estén definiendo su proyecto, ustedes ya pueden plantear conceptualmente, quiero tal cosa. Comenten con alguno de los principios que están ahí. Ya los vamos a ver uno a uno. Insisto, si esto no es para que quede como una clase teórica aislada, es más, ahorita les subo al claro tanto la presentación como un seminario que participamos en el mes pasado. Ricardo fue nuestro representante en el Seminario Internacional de Permacultura, que hicimos virtual con estudiantes de séptimo, y ahí resultaron unas memorias y unos resúmenes de esas memorias. Lo voy a subir también a la página para que ustedes lo miren con mayor detalle, con mayor profundidad. La intención de esta sesión es tener un paneo, pero ustedes tienen que seguirlo profundizando, tienen que seguirlo conceptualizando y lo más importante es aplicarlo. Que la resolución del proyecto nos haga por inercia, ¿no? A veces sí, como que planteamos una metodología, lo vamos haciendo paso por paso, pero lo vamos haciendo como empíricamente, muy por inercia, y no tenemos claro los conceptos, y cuando se trata de sustentar, no tenemos claro los conceptos que le dan peso a mi proyecto. Esa es la intención de estas exposiciones de este carácter. Después vamos a ver cada uno de los principios. Va a pasar a una mitad. Observa e interactúa. Si quieren comentarios, preguntas, perfectamente pueden hacerlo. Entonces, habla precisamente de entender cuál es aquí cuando hablamos del Green Globe, precisamente entender cómo ese lugar, observar, entender cómo interactuamos, no cómo interrumpimos, sino cómo interactuamos con el contexto. No vamos a llegar a imponer una cosa totalmente aterrizada, sino un elemento que lo hemos observado claramente y que interactúa. Bueno, ya apunta a la materialidad, captura y guarda energía. A través de la creación de sistemas de recolección de recursos durante tiempos de abundancia, podríamos utilizarlos tiempo de escasez. El ejemplo típico es el agua. Ahorita nos inundamos y mañana no tenemos agua. Porque porque el proyecto tenemos que plantearlo desde la productividad, ¿no? Especialmente los de vivienda. Los de pensamiento pienso que nos van a apoyar cómo esa productividad se vuelve, o ese equipamiento es un espacio para el fomento de esa productividad. O sea, no solo es la vivienda, sino es la productividad de todo el proyecto. Vamos a diseñar un conjunto de viviendas que están en un contexto rural y que ese contexto rural está en función de la productividad. Entonces tenemos que lograr, dentro de lo que estamos planteando, poder lograr alto rendimiento. Entonces no vamos a tener una vaquita ni vamos a sembrar papas papas y la vaquita necesitan de grandes extensiones y para que tengan alto rendimiento pues, se necesita de economía de escala grande. En el caso nuestro pues, no sería un proyecto de gran productividad, sino que tiene que apuntarle al alto rendimiento. Entonces eso tienen que saber ustedes cuáles son esos productos en el contexto de alto rendimiento, cómo pueden incorporarle valor agregado, cómo voy más allá del mero cultivo y producción de materia prima. Aplicar autorregulación
servicios y recursos renovables. Pues aquí ya otra vez la tecnología, ¿no? ¿Cómo aprovechamos elementos de nueva tecnología precisamente para generar energías, para recuperar aguas lluvias, para hacer tratamiento de aguas residuales, para tratar residuos orgánicos y producir abono y producir biogás? Entonces todo eso forma parte de nuestro proyecto y no solo es decirlo, que a veces ustedes lo mencionan, pero eso todo tiene que reflejarse físico-espacialmente. Debo entender cómo funciona cada una de esas cosas para saber qué espacio ocupan. Por ejemplo, una vez planteaban la planta de tratamiento de aguas residuales, ¿sí? Dos plantas de tratamiento en un pozo, o el nombre que sea, de cómo trataban las aguas residuales y la ponían arriba. Entonces quiere decir que no entienden el concepto. ¿Sí? Entonces, si bien es cierto, no somos ingenieros ambientales, no vamos a diseñar exactamente cómo es el sistema, pero sí debo entender las generalidades de cómo funciona para poderlo plantear en mi proyecto arquitectónico. Dejar de producir residuos, valorando y dándole uso a todos los recursos que están en nuestros alcance, nada se desecha. Por ejemplo, en nuestro proyecto para nada vamos a tener residuos orgánicos que los vamos a sacar fuera del proyecto. Todo lo que sea orgánico lo vamos a trabajar dentro del proyecto. Diseño de los patrones y los detalles. Entonces, entender precisamente cómo funcionan los sistemas en los que estamos planteados y cómo necesito llegar al detalle para que ese sistema siga funcionando. Integrar más que segregar, poniendo las cosas adecuadas en los lugares adecuados. Las relaciones se desarrollan entre las cosas y se complementan para darse todo. Esto porque es aplicable a la agricultura. O sea, el monocultivo, por excelencia, desde el punto de vista ecosistémico, no funciona. ¿Sí? Porque necesita de gran cantidad de insumos agroquímicos para poder producir de alto rendimiento. En cambio, cuando tengo una agricultura que la combino entre las mismas plantas, se ayudan a proteger, algunas les ayudan a las otras. Usa soluciones lentas y pequeñas. Entonces estamos en un proyecto pequeño, no de gran magnitud, pues no necesitamos hacer grandes cosas, ¿sí? No vamos a hacer una gran planta de energía solar, no vamos a diseñar la petada de tratamiento de aguas residuales orgánico. Y la sumatoria de esas partes pues dan el todo. Por ejemplo, hice esta gran teoría de que es muchísimo más eficiente tener pequeñas centrales hidroeléctricas que tener una gran, ¿sí? Por el impacto que causa una gran hidroeléctrica. Usa y valora la diversidad. Es decir, la diversidad reduce la vulnerabilidad frente a una serie de amenazas. Toma ventaja de la naturaleza única del ambiente donde representa. Y los campesinos nos enseñan cómo cultivar, ¿sí? Con el maíz tienen las verjas, tienen el frijol, con los árboles frutales tienen la sombra. Ese es otro tema, de los bordes, ¿no? Usa los bordes y valora, imagínate, sería el caso. Estamos trabajando en proyectos de borde, ¿no? El borde es el lugar de interacción. Tenemos interacción entre el urbano y lo rural. No somos ni 100% rurales, ni somos 100% urbanos. Estamos en una franja intermedia, pero ese es el pero nuestro, nos casamos por la ruralidad y no por la urbanización. Usa y responde creativamente el cambio. Entonces podemos tener un impacto positivo, observando claramente. Los impactos no solo son negativos, sino también podemos tener impactos positivos en el contexto en el que estamos planteando. Y esta permacultura llevada a la ciudad le aporta a este concepto de la agricultura urbana.
Yo lo trabajé a colación porque de alguna manera pues, nuestros proyectos no son 100% rurales, no estamos manejando densidades rurales. Si bien cuando hicimos los cuadritos, las municipas, pues la ruralidad la dejamos para las densidades menores de 3, máximo 3 viviendas por hectárea, y ahí para atrás dijimos esa es la área rural. Nosotros estamos con densidades mayores y esa es una propuesta que ustedes tienen que hacer. Por eso les insistía en que los números no pueden ser todos iguales. Ustedes tienen que hacer la apuesta de cuál sería la norma de densificación, por decirlo así. ¿Con qué densificación por hectáreas voy a trabajar en el proyecto? Lo tenemos que plantear, porque no existe. Entonces, ahí viene este concepto de la agricultura urbana, porque no es una agricultura extensiva, porque no tiene grandes áreas para la productividad agropecuaria, sino que estoy combinando vivienda con producción agropecuaria. Entonces, le tengo que apuntar a la producción intensiva, donde voy a entender que hay esa relación. Puedo tener relación hombre, cultivo, animal, medio ambiente. Si no, voy a tener vaca, pero en el público, ustedes ya verán qué. Al estar cerca de las áreas urbanas, pues tengo facilidad de infraestructura. Vimos que de pronto, a excepción del sistema de alcantarillado, pues todos tenían energía y agua y vías de comunicación. Producción diversificada de cultivos de animales y prácticas sostenibles que permitan el reciclaje de ellos en toda la materia orgánica. Vamos a responder a estas tres problemáticas: la soberanía y seguridad alimentaria. Aquí es donde los equipamientos nos pueden apoyar. Tiendas, comercios, comedores comunitarios, cocinas comunitarias. Y vamos a apuntarle a los desechos de alimentos y reciclajes de alimentos de otros. Entonces, tenemos que tener claro el circuito: producción, transformación, consumo y manejo de desechos. Entonces, en la práctica, vamos a sembrar comida para la gente en el mínimo espacio disponible. Vamos a tener alta biodiversidad en el sistema cultivar intensamente. Y vamos a saber cuáles son esas plantas con las cuales voy a trabajar. Mi proyecto, mi área verde, no va a ser ornamental. Mi área verde tiene que ser productiva. Todos los elementos trabajan en varios sentidos. Puedo combinar. Está el ejemplo: los potros comen huevos, eliminan las plagas, hallan el suelo, producen abono y además comen. Incorporar los elementos: asoleación, viento, agua. Conducir el agua y lluvias a áreas que normalmente no se inundan. Lo que se necesite debe obtenerse de varias formas. El agua debe venir de varias fuentes: pozos, techos, acequias, tanques, e incluso de la condensación de los árboles. Todas que ustedes las manejan en los proyectos arquitectónicos, pero que las tengan claras, ¿no? Porque, por ejemplo, hablan, el ejemplo que vi ahorita, hablan de que están aprovechando la asoleación y ponen una cuadrícula y todos los proyectos los orientan distintos, orientados por la malla. Entonces, estoy aprovechando la asoleación, pues mínimamente todas las viviendas deberían tener la misma dirección, o los espacios que quiero asolear deberían estar en una misma dirección, pero no pueden estar indistintamente unos al norte, otros al sur. Patrones de sombra, vientos, ¿no? Y ver cómo los maneja el proyecto, cómo forman parte del diseño. Tener clara la topografía, para manejar drenajes, para manejar pendientes, las cubiertas, los contextos que estamos cerca a de mayor influencia del volcán, pues entendemos que las cenizas es uno de los elementos que tenemos que saberlo trabajar desde el diseño arquitectónico. Casi que obligadamente tenemos que plantear cubiertas inclinadas. Entonces, cómo manejo las pendientes, cómo manejo el drenaje. Los árboles no son elementos ornamentales únicamente, sino qué papel juega el árbol en el diseño, qué tipo de
arquitectura se debe utilizar. Tener claro los tipos de suelos en los que estoy trabajando. Fuentes de agua. Sí, esos son criterios ya cómo plantearlos a nivel de las áreas que tenemos que diseñarlas también. Que no solo vamos a diseñar la vivienda, sino vamos a diseñar todo el terreno. Y en el caso de los equipamientos, pues también pretendemos que no sea solo el edificio, sino que tenga precisamente áreas que le aporten también a la terreno. Bueno, ¿qué ejemplos? Este tipo de cultivos son mucho más productivos, ¿no? Lo puedo complementar con el cultivo que se haga a nivel del suelo. Pues saber, por ejemplo, cómo funciona. No lo vamos a diseñar en detalle, pero sí saber cómo funciona, cómo incorporo las aguas lluvias, dónde lo ubico. Bueno, y con estos temas, por ejemplo, de los techos vivos o las fachadas verdes, los techos verdes, pues se va a tener mucho cuidado porque pues tampoco estamos en el área netamente urbana, ¿no? Entonces, estamos en un área que sí está rodeada de la naturaleza, que hay verde, y entonces hasta qué punto valdría la pena, por ejemplo, hacer un techo verde, la implicación a nivel de costos, a nivel de estructura, a nivel de peso, implica hacer un techo verde y la ganancia que obtengo, el costo-beneficio. Si estoy en un contexto que es totalmente verde, que tengo árboles, que tengo otro tipo de cosas, pues vale la pena pues, valorar si esto es el proyecto que estamos haciendo es viable o no es viable. Porque uno lo puede proponer de entrada, pero ya el costo-beneficio a lo mejor no es lo más adecuado. Si hay proyectos de estos verdes que se lo plantean desde el punto de vista sostenible, pero salen costosísimos, por ejemplo, desde el punto de vista del mantenimiento. Entonces, cuando hablamos de vivienda productiva, pues debo entender cómo puedo plantear elementos anexos a la vivienda que tengan que ver con este tipo de cosas, con niveles, con invernaderos. Es entender cómo funcionaría el sistema de captación de agua lluvia. Y estas cosas, saber que necesitan un espacio. Entonces, ¿dónde los ubico? ¿Cuál es el espacio más apropiado para ubicar? ¿Cómo lo manejo a nivel de escala? ¿Cómo no lo voy a manejar individualmente para cada casita, sino lo puedo manejar y se vuelve más eficiente trabajado para el conjunto? Y lo más importante es la comunidad usual. Estamos trabajando para un proyecto comunitario. No estoy trabajando para familias aisladas. Estamos haciendo, puede ser la asociación de campesinos, puede ser la cooperativa, puede ser el cabildo indígena. Pero es un grupo asociado, ¿no?, que trabaja con comunidades. Ese es el supuesto con el que trabajan. Cuando uno habla de un supuesto, y aparte de que eso es así. Entonces, finalmente, la permacultura, enfocada en el diseño, en la relación con la naturaleza, proporciona una visión integral sobre cómo crear sistemas sostenibles que trabajen en armonía con el entorno matemático, en armonía con el entorno matemático. O sea, el tipo de materiales que vaya a utilizar es clave. Los materiales debo saber desde su procedencia para saber cómo impacta menos, qué huella de carbono está produciendo el material con el que estoy trabajando. Un hierro, un cemento, toda la huella de carbono, es más, ni siquiera lo hacemos aquí, pues tiene que traernos de otro lado. Entonces todo eso, el consumo de energía, todo eso produce huella de carbono. Pues a través de una combinación de principios psicológicos, diseño consciente y prácticas regenerativas se busca promover formas de vida más resilientes y autosuficientes.
Y la ruralidad, al estar ligada a la conservación de la biodiversidad y el desarrollo del sector agropecuario, va de mano de la permacultura. Entonces la permacultura complementa la ruralidad. Entonces igual subo al plano, ¿no? ¿Preguntas? Una vez que ustedes ya escucharon los conceptos previos que les acabo de mencionar el arquitecto Osvaldo, vamos a trasladar esos conceptos a la parte práctica, digamos, de la materialidad, es decir, a lo que denominamos la permacultura aplicada a un tema de bioconstrucción. ¿Por qué? Ya el arquitecto explicó todos los conceptos y los principios que tienen que ver precisamente con la permacultura. Y por lo tanto podemos aplicarla definiendo la permacultura en la construcción como un enfoque arquitectónico, que de hecho más adelante lo vamos a ver, tiene inclusive una corriente que tiende a aplicar siempre la permacultura como principio de diseño. ¿De qué se trata? Básicamente de crear viviendas sostenibles, respetuosas con el medio ambiente y en lo posible que sean autosuficientes, es decir, que tengan la capacidad de no consumir recursos externos, sino que por sí solas puedan suplir las necesidades. Una de ellas, por ejemplo, la energía, el agua, y muchas otras que normalmente nosotros siempre requerimos desde el punto de vista del tema de vivienda. Y que se basan en unos principios éticos que a veces explico el arquitecto Osvaldo, como el cuidado de la tierra, el cuidado de las personas, y compartir los recursos, ¿no? ¿Cuáles son las características de ese concepto de permacultura aplicado a la construcción? Básicamente que utiliza métodos ecológicos y económicos. Es decir, aquí entra en juego un tema de diseño y de concepto desde un inicio de un proyecto en el cual yo tengo que valorar muchas variables, entre ellas, por ejemplo, los materiales que voy a utilizar, las técnicas de construcción que voy a utilizar. Y por supuesto, hablamos de un tema económico porque esto lo tenemos que evaluar desde el punto de vista financiero, porque estos proyectos tienden a ser viables también desde el punto de vista constructivo, ¿sí? Nada haríamos con lograr, obviamente, una eficiencia desde el punto de vista de los recursos que se van a utilizar, energía, agua, etc. Si eso nos va a costar más que si no lo tuviéramos. Entonces hay que hacer siempre el tema con mucho cuidado, analizar el sistema con mucho cuidado. Segundo, emplea mano de obra local en lo posible que sea de tipo artesanal básico, ¿sí? No mano de obra técnica especializada, porque eso encarecería el primer concepto, es decir, los costos. Y en segundo lugar, pues estaríamos en contra de los principios que acaba de mencionar aquí. Captura recursos y utiliza recursos. ¿Cuáles? Los que existen en la naturaleza, el agua, por ejemplo, la luz solar, de la cual inclusive hablamos en la charla pasada, del día anterior, acerca de los tipos de energía. ¿Te recuerdan? La luz solar, por ejemplo, es un tipo de energía que permite un tipo sostenible. Integra la arquitectura con la naturaleza, que parte precisamente del concepto de la permacultura, de que la arquitectura esté involucrada directamente con la construcción. Entonces, ahí viene precisamente el concepto que más adelante vamos a ver. Y por supuesto, todo esto a respetar el planeta, es decir, genera un concepto de vivienda sostenible, duradera en el tiempo y sobre todo que genere un impacto muy bajo desde el concepto de medio ambiente. Ejemplos que nosotros podemos aplicar de permacultura en la construcción: la recolección de aguas lluvias, por ejemplo, es una forma, ¿sí? Recolectar las aguas lluvias para después hacer el regado de las zonas en donde tenemos posiblemente algo de agricultura local, ¿no? Parcelas, etcétera, o para el tema de lavado interno o de fachadas, puede ser el uso de paneles solares o aerogeneradores para la producción de energía solar que haga autosuficiente desde el punto de vista de energía, la implantación de sistemas de compostaje y reciclaje que más adelante puedan utilizarse inclusive para producir energía. El
compostaje nos puede servir para producir abonos que posteriormente pueden ser utilizados dentro de las parcelas que tengan un concepto de agricultura sostenible. O el gas que puede producir la descomposición también de la materia orgánica puede ser almacenada para no tener que consumir otro tipo de energía, como puede ser la energía eléctrica en el caso de las cocinas. Y muy importante, la construcción con materiales que sean compatibles con el medio ambiente. Y allí entramos en un concepto de la recuperación precisamente de esas técnicas y tecnologías que se han venido perdiendo a lo largo del tiempo y que de alguna manera ustedes las conocen. La tapia, el adobe, el co, el bareque, son técnicas, y ahora vamos a ver al final unas cosas muy interesantes, de que esas técnicas de construcción son viables. A veces nosotros tenemos un poco de miedo, ¿no? Como de susto, porque pensamos que la tierra no es un material que pueda tener unas características de sostenibilidad o sobre todo de resistencia, ¿ya? No nos acompaña también un poco como un tema normativo, pero sí es verdad que esto, mediante estudios, investigaciones, ha ido evolucionando y ahora ya tenemos nosotros la posibilidad de considerar, por ejemplo, la tierra, la guadua como materiales que se puedan utilizar dentro de la construcción. ¿Qué beneficio nos trae esto? El tema de la permacultura para la bioconstrucción. Primero, obviamente, una eficiencia de recursos. No estamos utilizando recursos que de otra manera se perderían, recursos que pueden ser renovables, recursos que al explotarlos no están afectando el medio ambiente. La construcción de pórticos en concreto, de estructuras, pues está bien, pero si ustedes se ponen a analizar la huella de carbono que produce la producción de cemento para la fabricación de edificios en concreto, es una huella de carbono muy alta, que se podría disminuir y aplacar si pensamos en que al menos parte de eso pudiera aplicar el tema de bioconstrucción. Respeto con el medio ambiente, pues obviamente como anterior, promueve un estilo de vida sostenible, ¿sí? Esto enseña a las comunidades a que existen más posibilidades de obtener productos construidos con recursos locales, con recursos ecológicos y sobre todo con materiales que están al alcance de la mano. Integra la arquitectura con la naturaleza, que va con el mismo concepto pues, de la permacultura, crea espacios que son más simples y lugares en donde vivir. Construir esto no quiere decir que sea más fácil, de pronto inclusive en tiempo nos puede costar más, pero sí nos enseña que hay una manera de vivir un poco más fácil y más sencilla que siempre acudir a los materiales tradicionales y a lo que en los últimos prácticamente 100 años se ha convertido en una obligatoriedad, ¿no? Que es acudir al acero, acudir al concreto, materiales tradicionales. Y fusionan la sostenibilidad, la eficiencia y el bienestar con la naturaleza, todos en conjunto, pues debido a la utilización de materiales que sean compatibles. Aquí ven en esta imagen ustedes un ejemplo de arquitectura del próximo concepto que vamos a ver, que es la arquitectura biófila. La arquitectura biófila se refiere precisamente a aquella arquitectura o esa corriente arquitectónica que siempre busca utilizar el concepto de la naturaleza aplicado al diseño y aplicado a la construcción, con materiales, ya sean de origen natural o la combinación de materiales que son recuperables con materiales modernos también. Un ejemplo de eso es precisamente esto, ¿no? La esfera de Amazon de Seattle se basa precisamente en el tema de la célula, de lo que compone precisamente la vida, que hace parte de todo el concepto arquitectónico en donde se está utilizando tanto la madera como el acero y todo el tema de vegetación interno como un concepto general de lo que se trata de una corriente arquitectónica en donde, como les digo, integra la naturaleza con los elementos de diseño y construcción. ¿Cuáles son los principios éticos de esa permacultura aplicada a la construcción? El primero es el de cuidar la tierra, conservar el suelo, los bosques, el agua, que son necesarios para el desarrollo de los seres vivos. ¿Por qué? Porque estos son precisamente recursos, muchos de ellos que no son renovables, ¿no? El agua, por ejemplo, aunque sabemos que hay un ciclo del agua y que de alguna manera podemos recuperarla, pues es de todas formas un compuesto que ha ido escaseándose con el tiempo y que en el futuro vamos a tener muchos problemas por la escasez de agua y que en la aplicación en los proyectos constructivos pues es bastante utilizado y bastante desperdiciado. Por supuesto, otro principio es cuidar a las personas, lo que implica satisfacer las necesidades humanas básicas, la vivienda, el ambiente físico y establecer relaciones de no explotación y de solidaridad colaborativas, como lo mencionaba anteriormente el arquitecto Osvaldo. Y repartir excedentes, es decir, destinar excedentes de tiempo, producto, dinero y energía al cuidado de otras personas, que también tiene que ver
parte del concepto de bioconstrucción, que es una técnica de construcción que utiliza precisamente todos los materiales naturales sostenibles que nosotros podemos encontrar con los principios éticos que ya mencionamos anteriormente, tanto yo como el arquitecto Osvaldo. ¿Cuáles son las características de esa bioconstrucción? Es un poco repetir, pero vale la pena que lo mencionemos. Utilizar materiales reciclados, reciclables o extraíbles de forma sencilla y económica. Que podamos utilizar aquellos materiales que ya nosotros consideramos como reciclables es una gran ventaja. El PET, por ejemplo, el plástico, ¿no? Hay muchos ejemplos de muchos edificios que el plástico lo han reutilizado para la construcción de elementos de fachada. Las fibras artificiales, las fibras plásticas se utilizan para elementos de isolación, de aislamiento térmico dentro de los edificios, de manera que cumplan con normas desde la seguridad hasta el tema térmico, por ejemplo, y que ayudan a disminuir ese impacto de todos los subproductos que salen del consumo que nosotros tenemos como seres humanos. Prioriza el calor radiante en la calefacción, es decir, utilizar el sol, o la calefacción del agua a través del sol para el tema de calefacción cuando es necesario, en zonas donde lo requiere. Evitar sustancias contaminantes, hongos, bacterias, alérgenos que nos pueden producir enfermedades. Evitar sustancias que normalmente son químicos, ¿no? Que se utilizan muy comúnmente en la construcción, en muchos de los procesos de construcción, y que no todas las personas pues, tienen resistencia a estos elementos. Ventilar con aire fresco. Aquí entra un concepto muy interesante que es el tema de bioclimática, es decir, cómo manejar el tema de la radiación solar, cómo manejar la orientación de una construcción, cómo manejar la entrada y salida de aire, si está bien o no construir, por ejemplo, grandes alturas en climas templados o en climas fríos. Eso es un concepto de bioclimática que es muy extenso, que ustedes en alguna oportunidad inclusive pueden hasta especializarse en eso para ayudar precisamente al tema de la bioconstrucción. Minimizar los campos electromagnéticos con la utilización de muchos elementos y materiales que en la construcción, claro que generan eso. Aquí donde nosotros estamos, en esta obra, todas las redes eléctricas que rodean la habitación y el acero de refuerzo que está inmerso dentro de las columnas, de alguna forma generan campos electromagnéticos que se han comprobado que en menor proporción, pero pueden generar alteraciones de las condiciones normales de vida de las personas. Utilizar pinturas naturales y transpirables. Ahora la mayoría de, digamos, de plantas, de productoras buscan que el impacto de los materiales de construcción sean muy bajos, ¿no? Ustedes alguna vez han pintado, les ha tocado pintar en casa, ¿cómo queda uno después de pintar una pared, por ejemplo, con un material solvente? Pues está de buenas y no se marea. Las empresas hacen que ahora todos esos productos traten de ser lo más ecológicos posibles para que sean biodegradables, para que no generen un impacto al medio ambiente y sobre todo también cuidar la salud de los seres humanos, ¿no? ¿Cuáles son los beneficios de esa bioconstrucción? Por supuesto, el ahorro de agua, ¿ya? Mediante procesos adecuados que permitan ahorrar mediante los procesos tanto de fabricación, de elaboración, como después de aplicación y de construcción. Así como la reutilización, que ya les mencioné en un principio, del agua como material útil para muchos procesos, ¿no? El hecho de tener una cisterna, por ejemplo, en un conjunto, en un edificio, que ayude a alimentar todos aquellos elementos que no sean vitales para el consumo humano, lavado, riego de jardines, etcétera, puede ser. Esto genera casas más sanas, una eficiencia energética, por supuesto un menor impacto ambiental como beneficio y la reducción de la huella de carbono o de una huella ecológica. Ejemplos de bioconstrucción, muchísimos, los que querramos, la utilización del bambú, de la guadua, de las gramíneas, ¿no? Que tienen excelentes propiedades físico-mecánicas que se ha comprobado. Inclusive nosotros ya desde el punto de vista normativo, en Colombia, la norma sísmico resistente tiene un título que es el título G, que nos habla de madera y guadua. Antes no fue posible que la guadua se considerara como un material estructural, inclusive se le llama el acero vegetal. ¿Por qué? Porque es una gran alternativa para aplicarlo en muchos conceptos de construcción sostenible, de construcción o de bioconstrucción, ¿no? Hay muchos estudios, hay muchos exponentes de la guadua. Si ustedes quieren un referente, Colombia tiene uno muy importante que es el arquitecto Simón Vélez, del cual pueden mirar la cantidad de obras que ustedes quieran de todo tipo de envergadura, en donde él únicamente utiliza la guadua como material de construcción, ¿no? Y les recomiendo que le den una chequeada a este capítulo no fácil resistente, el título G, para que sepan cuáles son las propiedades que tenemos de esos materiales, tanto de madera como de guadua. También utilizar materiales de origen vegetal que sean biocompatibles. El que
KENAF, que es una fibra, el FIQUE o fibra de refuerzo que se utilizan ahora inclusive en laboratorios para reforzar el concreto, que pueden ayudar para mejorar las características disminuyendo el impacto por el consumo de otros productos. O utilizar arquitecturas típicas de la tierra, la tapia, el adobe, el cobre, el bareque, que ustedes ya conocen, y que el próximo semestre, ahorita están ustedes en séptimo, nos dedicamos a un capítulo específico de la asignatura de materialización a estudiar precisamente el comportamiento de estas técnicas de construcción, ¿no? La tapia, adobe, bareque, etc. Ejemplos de construcción muchísimos. Estas fotos que ustedes ven aquí es un proyecto aquí en el Encano, ¿no? Ya hay proyectos de vivienda que contemplan la construcción mediante técnicas artesanales, mediante técnicas que utilizan la tierra, el aguado y la madera como material de construcción. Carlos, ¿usted sabe quién es esa obra? Ese es de Beto Paneso. ¿Sí lo conoce a Beto? No, es arquitecto. Él es ingeniero. Es profesor del CESMA. Sí. Está estudiando arquitectura. Inclusive es que eso les iba a comentar. En CESMA ya tienen hasta laboratorio para trabajar con tierra, ¿no? Algo que ojalá pudiéramos compartir nosotros. Sí. Allá tienen laboratorio para trabajar con tierras y nos llevan a los estudiantes a hacer prácticas con la tierra. Ojalá nosotros ya veremos precisamente con eso y ella pudiéramos acompañarlos al menos a una visita. Ellos trabajan eso, miren ustedes esta vivienda construida completamente en guadua, recubierta con muros de barro e inclusive el acabado de morteros de barro. Obvio, hay que tener muy en cuenta el tema de las orientaciones, de las pendientes, para el tema de las aguas, todo eso ya es un tema pues, técnico de diseño que se tiene que integrar a todos estos principios, ¿no? Otro proyecto, corregimiento de la laguna seca, vereda del Barbero, Alto, aquí en Paso, proyecto de estructuras en tierra, vivienda familiar, en la zona rural. Miren también la guadua y la madera como material de construcción. A la fecha, vale la pena comentarles, los estudiantes están haciendo unas probetas en suelos cemento, hay sistemas artesanales, combinando fibra. Como el tiempo es tan apretado, hay que dejar el taller complementario. Nos ha tocado así, porque no de horas tan reducido que tenemos. Pero los estudiantes sí están practicando. Bueno, eso es. Otro ejemplo, corregimiento de Cabrera, ¿no? Ahora que están tan de moda el tema de los glamping, ¿no? De las estructuras geodésicas. Miren allí un buen ejemplo, una estructura geodésica, una estructura con un concepto de elementos con sistema vectorial, construido completamente en guadua, ¿no? Bastante interesante. Y esto pareciera que es concreto, pero ahí donde lo ven son bloques de tierra comprimida o BTC también. Es decir, llevar en la tecnología, por ejemplo, del adobe mucho más allá, a materiales que inclusive puedan resistir esfuerzos de tracción y compresión de una mejor manera, e inclusive faltarán estudios, pero puedan cumplir inclusive con normas, ¿no? Asignables ante la mampostería que utilizamos comúnmente en las construcciones. Y otros muchos más, la guadua, miren aquí con material de construcción, este ejemplo. La tecnología de la tierra y sus variantes, la paja, acá tenemos los elementos en tapia, combinados con elementos de madera. Inclusive llegamos al tema de los edificios verdes, conceptos de bioclimática, ¿no? Fachadas que permiten ventilar y controlar la temperatura para los edificios, ahorrando energía en el tema, por ejemplo, de refrigeración, aire acondicionado, en determinadas épocas del año, sobre todo los países que tienen estaciones. Aquí vemos una imagen de dos puntos de vista de ese mismo edificio, en donde se conserva precisamente ese concepto. Las cubiertas verdes, que aunque ya lo mencionaba el arquitecto Osvaldo, pues mucho cuidado también con eso, pero es una alternativa viable si se tiene en cuenta los conceptos de bioclimática. Y las estructuras pues, de tipo vectorial, de madera, que también vienen siendo una buena alternativa. A ustedes les falta explorar un poquito cómo es, ¿no? Como salirse un poco de esa cuadrícula de lo que son los pórticos convencionales y entrar a explorar un poco más las formas orgánicas a través de estructuras de este tipo que les permiten generar volumetrías bastante interesantes. Bueno, esta era una charla, me voy a comprometer 15 minutos para la aplicación. Gracias. Profe, y respecto a al aguado, o sea, el impacto ambiental que tiene talar los bosques para hacer las construcciones. No, la guadua se siembra para poder explotar. O sea, en ese caso no hay un impacto importante que usted esté deforestando, ¿no?
La guadua se siembra específicamente para manejar erosión. La guadua viene siendo un pasto. Es un pasto que crece muy rápido y se regenera muy rápido, a diferencia de un árbol que puede tardar muchísimos años en regenerarse o en crecer. La guadua en cuestión de un año ya está en condiciones de poder ser talada para poder utilizar en construcción. O lo que se tiene claro es utilizar recursos renovables. Entonces, por ejemplo, por decir algo, no voy a utilizar un árbol amazónico de esos que se demoran 100 años, pero sí puedo sembrar árboles que están en función de la productividad de la madera. Por eso les decía la recomendación de darle una chequeada al título federal básico resistente que nos habla de maderas. Allí precisamente están establecidos cuáles son los tipos de madera que nosotros podemos o no podemos utilizar en construcción. ¿De acuerdo? Aunque ya muchísimos están restringidos porque pues, el impacto medioambiental es muy grande, hay algunos que sí cumplen con las características físico-mecánicas y de resistencia y que pues, no están en peligro de deforestación, que podemos utilizar. La madera reciclada juega un papel bastante importante. Lastimosamente aquí en Colombia la tecnología de la madera reciclada se ha limitado a los aglomerados para acabados no estructurales, ¿no? A diferencia de otros países como es los países escandinavos, en donde ya la madera se utiliza para generar elementos o vigas de tipo estructural, elementos que soportan cargas importantes. Pero es algo que aquí no se ha explorado, pero es una alternativa también, ¿no? El estado actual de la materia, materialidad, debo comentarles que estamos en el proceso integral. Con los estudiantes ya se hizo una práctica de campo donde ellos identificaron desde la manera de la explotación, donde reconocieron altura, duramen, médula, corteza, toda la explotación desde las fibras, y ya tienen muestras y recolección en los acerríos de tipos de maderas. Se trabajó en Tapia, tienen probetas en evaluación de fibras, proporciones, diseños de Tapia en cuanto a suelos, y estamos próximos para iniciar el capítulo de Guadua. O sea que este proyecto va a integrar tierra, la fibra vegetal, la que habla el ingeniero Carlos, y el proceso de madera también. Todo eso lo tenemos integrado. Y ya lo conocen más de 40 especies que estamos produciendo aquí en Nariño. Ellos ya pasaron una prueba donde identificaron 40 tipos de madera en unos cubos o probetas. Son bosques. Sí, sí, claro, toda la producción en Nariño. Y de acuerdo a la Junta de Puerto de Cartagena, que es los 5 países andinos que explotan la madera, ellos ya tienen un reconocimiento completo y presentaron un examen oral el semestre anterior sobre tipos de madera. Conocen por olor, peso, color, todo tipo de maderas comerciales como Chakirosai, Pinopátula, y también se informaron sobre los nombres científicos y la explotación controlada en la industria. No, ellos ya manejan, sí, ya diseñan en madera. La otra pregunta es sobre la madera No se preocupe, vamos a recordar. la madera producto de plásticos Son compuestos. En realidad no es madera. no, por eso, pero dentro del uso como material para Es válido en el sentido de que está reutilizando materiales que de otra forma generarían un impacto bien importante al disponerse de una forma incorrecta. Todo el tema del PET, aquí en Colombia hay varias plantas que utilizan eso para convertir los materiales como el SPC. Aquí en Pasto, sí. De hecho, aquí afuera hay una banca y no se la utiliza norma material reciclado. técnica. No. Todavía, desde el punto de vista normativo, estos materiales no han cumplido con los estudios necesarios para poder utilizar la manera. Pero como parte de acabado Sí. Pero ya hay ejemplos de estructuras. De hecho, hay un estudiante, pues ya es arquitecto, fue estudiante de CESMAS de hace muchos años, que aquí hizo la tesis en Nariño con la reutilización de residuos de construcción mezclados con fibras plásticas. Leonardo Chávez, si lo conoce. Y aquí él no tuvo
tuvo mayor acogida se fue a Medellín y en Medellín está fabricando lo que usted quiera. Ya terminó la maestría. Ya terminó La la construcción. construcción. Ajá. Bueno, muchas gracias. Muy bien. Bueno, entonces, un descansito y nos vemos en, yo diría, dividámonos los salones por sectores, ¿no? Busquemos un salón para los del taller, pero un salón para que no, y otro salón para Laguna, otro salón por salones, estamos dentro de un grupo. Y vamos a empezar a trabajar, vamos a hacer una propuesta. En las 3 horas que quedan, vamos a hacer una propuesta de implantación. Ya no nos metamos con lo grande, sino siempre en función del área de oportunidad. Llámalo al Manuel. Llámalo al Manuel. O si tienen dos, como son dos grupos, pues perfectamente uno puede trabajar en un área de oportunidad y otro esa posibilidad de hacer. O sea, uno, vamos a identificar claramente, relaciones de todo tipo, ¿no? Aquí es clave los sistemas estructurales. Salir del territorio. Las villas, los paisajes, lo ambiental, el agua, las vistas. 2. Los lineamientos. Los lineamientos de diseño urbano. Y ya está ya pone aquí adelante. Y 3, la implantación, que sería lo nuevo. Implantación conceptual, volumétrica, y a escala. No milimétrica, no vamos a medir con escalímetros, pero pues no puedo poner un volumen en todo el lote. Debo saber, debo entender que la propuesta de implantación conceptual, volumétrica es escala. En la maqueta, y yo diría en planitos, ¿no? Ojalá si tiene un plano ya en otra escala, mucho mejor, si no en esquemas, mano alzada. ¿Sí? ¿Cómo implanto en esa área de oportunidad teniendo en cuenta estos dos elementos? ¿Todo listo? Hasta las 6. ¿Estoy diciendo? Tenemos, digamos, casi más o menos 3 hectáreas, o sea, serían 30 viviendas aquí. Y no En sería las 3 hectáreas, ahí no va el equipamiento. pero no sería muy denso eso. Pues eso es lo que toca discutir. Es que es muy denso, pues estaríamos haciendo prácticamente otra. Estaríamos duplicando casi Multiplicando de acá a acá. Así como lo tienes, casi triplicando la densidad. Bueno, esas son las discusiones que toca dar y el análisis, pero no estamos en el rural. Es que lo hicimos En la transición. Pero la transición es como la media. Es que cuando hicieron el análisis de los de acá, les daba 15, 20 millones. Sí, aquí. Entonces acá ya lo estoy bajando, puede ser a 9, a 8, ese es el caso. ¿Sí? Ahorita no importa ese, pero sí la idea. Y en las 3 hectáreas, ubico si me da 8 por 3, las 24, pero en las 3 hectáreas. Si estas son las 3 hectáreas, pues el equipamiento no tiene que quedar ahí, tiene que quedar por fuera de las 3 hectáreas. Y yo puedo decir, tengo aquí un proyecto de vivienda, acá tengo otro proyecto de vivienda y aquí tengo un equipamiento. ¿Cuántas hectáreas hay aquí? Por ejemplo. 3. A ver, No creo. Ahí está. ustedes piensen en una cosa, hay dos grupos de vivienda. Sí, 2 grupos. Usted puede ahí tener 6 hectáreas. ¿Cierto? Sí, Usted pero puede este es escoger. Entre los dos grupos. ¿Cierto? Y fuera de eso tiene una serie de equipamientos. Si usted va a hacer una propuesta, tiene temas
medioambientales, ¿dónde están? Temas de espacio público, ¿dónde están? Temas, digamos, de amenazas o riesgos, ¿dónde están? Entonces, cuando tengan la generalidad de la propuesta, ahí sí usted puede decir, aquí voy a tener vivienda, aquí voy a tener vivienda, aquí voy a tener equipamiento, ¿sí? Que es lo que le está diciendo el profe. Pero todo enlazado en una propuesta general, no pongan aquí el equipamiento y después voy a ver dónde pongo la vivienda. El proceso es al contrario, de lo general, que es la propuesta general urbana, ya ustedes van definiendo en dónde. ¿Por qué? Porque seguramente ustedes mismos, ¿cuál es el concepto de ustedes? Eso es articular. ¿Articular qué? La zona consolidada. Bueno, ¿Cómo? ¿Cómo lo van a hacer? Dibújeme. Ella está en la maqueta, ¿no está? Dígame, dibújemelo ahí en el plano fiscal. a través de un elemento conector. No, esto no es un elemento conector, esto es una bola. Entonces, Es un eje el medioambiental. eje ¿Qué es medioambiental eso? viene desde acá. Entonces usted tiene un eje medioambiental por toda la mitad de las manzanas. Sí. Sí, porque aquí en las manzanas, en lo consolidado, deja todo este espacio abierto. Bueno, yo lo pensaría, pero bueno, listo, digamos. Entonces tiene un eje medioambiental. ¿Sí? ¿Y qué va a conectar? Vamos a conectar el espacio público. ¿Qué espacio público, concretamente? Los centros de manzana que ahorita. Pero eso no son públicos. Pues ahorita este funciona como público. Y el ¿Funciona como público? Sí, porque esto está abierto. Es como, Eso no quiere decir que sea funciona como público porque estos son cultivos que tienen en común estas viviendas. Ah, ya, bueno. Entonces, elementos comunales, colectivos. Entonces no es público, es colectivo, que es distinto. Entonces tiene elementos comunales, ¿sí? ¿Con qué? ¿Con qué? Ese eje que une esos elementos comunales. Entonces tengo espacio público, elementos comunales, ¿qué más? Equipamientos también. ¿Cuáles equipamientos? Entonces el equipamiento, entonces eso todo lo tiene que dibujar, es lo que le estoy diciendo, no es así una bola, ¿no? Entonces es un eje que le están uniendo, ¿y qué tipo de eje va a ser ese? Peatonal. Entonces, ponga y escriba, eje medioambiental, póngale ahí una convención. Usted tiene Eje peatonal y medioambiental. medioambiental. Porque solo puede ser ambiental y no Entonces, peatonal. coja otro color y señáleme aquí cuáles son esos espacios comunales o colectivos. Señálelos ahí, dibújenlos. No, con otro color. Con otro color, listo. ¿Ya? Esos. ¿Esto no? No, este de aquí sí está abierto, todo este espacio. ¿Es un espacio público? No, pues lo estábamos Privado. viendo ahorita como un área de Bueno, entonces esos. para acabar de consolidar la manzana. Ya. Entonces, ¿y qué equipamiento va a ser? No, aquí vivienda. Vivienda. Entonces, bueno, si ustedes tienen eso, es parte de eso. ¿Qué más va a unir? Entonces, ¿y aquí qué? Aquí es una plaza. No, yo no sé si sea una plaza. Entonces ustedes lo que van a continuar con una serie de espacios colectivos que se unen con ese, ponga, sin miedo, vean, báseme ese color. Entonces usted lo que está diciendo es que, entonces voy a tener aquí otro espacio colectivo, estoy simplemente señalando, es una idea. Entonces tengo espacios colectivos. Listo, entonces, tengo un equipamiento. ¿Dónde más tengo equipamiento? Páseme el amarillo de ese equipamiento. Con un equipamiento que ustedes piensan que va a estar en alguna parte. X. ¿Dónde más hay equipamientos? Ya más acá arriba. Y más arriba y más abajo. Entonces tiene que tener en cuenta eso. Entonces, es un eje. ¿Qué tipo de eje? Es un eje ambiental. Que une todo eso. Listo. Y la vivienda. Y la vivienda. Entonces, usted tiene vivienda, pásenme otro color. Usted me está diciendo que tiene vivienda acá, pero este es otro tipo de vivienda, ¿cierto? Sí. Entonces, présteme otro azul. Está haciendo la tarea, Y entonces van poniendo dónde está la vivienda, en ese eje. Y ya usted escoge, no, es que mis hectáreas o mis zonas de trabajo es esta dentro de esa propuesta general. Listo. Pero no coge y pone el equipamiento. Aterrizó,
¿Cierto? ¿Sí está claro? Entonces, si tienen una idea y esa ya la vuelven, entonces empieza a hacer unas perspectivas, y empieza a hacer unos perfiles, y empiezan a hacer una cantidad de cosas de esa idea. Y esa idea va cambiando, se va acomodando. Entonces, ¿dónde más va a haber vivienda? Póngale. Pero yo pregunto, ¿eso no está en la zona consolidada? No, la zona consolidada es este cuadrito de aquí, está donde se pasa para los de las áreas consolidadas. Porque para la vivienda necesitamos 3 hectáreas. Estamos utilizando este cuadro, y Pueden tener 6 hectáreas. Claro, un grupo. claro, sí, claro. Entonces, ¿Para equipamiento qué espacio? Sí. ¿Qué? ¿Para equipamiento qué espacio? Por ahora weekend. Sí, claro. Por ahora weekend. Para ubicarlo. Claro, Es para decir, tener no en va a ser un cuenta. equipamiento en área construida de más de qué, de 1000 metros cuadrados. No va a ser más de Y el eso. lote no va a ser más de 3.000 pesos. Jamás. O sea, es 3.000. Mire, la décima parte. Sí, porque el otro es 30.000 metros. Y acá son Acá son 3.000. entonces ubiquen esas Mucho. cosas. Y además tenga en cuenta que el equipamiento no es de todo el encanto. El equipamiento es de mi área. Pues digamos, por área, cuando se habla como del, pues, digamos, puede cambiar, ¿no? Puede cambiar, pero se habla que está alrededor del 4 o 5% de toda el área de intervención. O sea, si son 3 hectáreas, 30.000. Puede hacer los dos proyectos. Puede haber dos proyectos. 30.000. No, pero si fueran de 30.000, estaríamos hablando de un área de 1.500 metros cuadrados. Es más o menos esa es la escala. ¿Sí? O sea, es el 5% de las 3 hectáreas. de las. ¿Sí? Sí. Ahora, si ustedes tienen una intervención de 10 hectáreas, es decir, de 100.000 metros cuadrados, y el equipamiento se lleva el 50%, es que está desbalanceado, desequilibrado. Por eso se habla siempre que el equipamiento está alrededor del 5%. El equipamiento. Y el espacio público está alrededor del 25%. ¿Sí me explico? ¿Sí? Pero eso no depende de la ocupación. Pero, digamos, dependiendo de dónde estés, si estás en un área muy consolidada, lo ideal es llegar al 25%. ¿Sí? Pero claro, si como estamos en un rural disperso, ¿qué tanto será que necesitamos unos parques tan grandes? Eso es como otra reflexión. ¿Sí? Entonces, ¿dónde está la vivienda? Ahora, ahí. pues, si el área neta, ¿sí? Perdón, si el área útil de la vivienda son 3 hectáreas, No, así manchas, no bonitas. si el área útil son 3 hectáreas, Sí. La pregunta es, ¿el área útil de la vivienda son 3 hectáreas? ¿O el área bruta son 3 hectáreas? El área bruta, ¿no? O sea, pero son 3 para allá y 3 para acá. Bueno, sí, ¿verdad? ¿Sí me explico? Sí. Porque es que si no, ellos tienen que buscar un área un poco más grande. No, por eso digo el área bruta. Y dentro de eso usted hace X número de viviendas. Y si hay elementos ambientales ahí, pues También. si hay senderos, Espacio público. Si se está hablando de ese Porque si ese el área detalle, neta aquí estamos un poquito. el área útil es 3 hectáreas. Porque pensemos solo en una por ahora, lo multiplicamos por 2. Son 3 hectáreas. Pues para sumarle el equipamiento y el espacio público, debería sumar 0.45%. No, sí, claro. Entonces, para que después Por eso es que estaríamos hablando de aproximadamente que ellos deberían estar buscando 4,5. 5 hectáreas. ¿Sí? 6 hectáreas para que haya dos haya proyectos. 2 proyectos y un equipamiento. 6 hectáreas. Que los equipamientos podrían estar, podría es que un área de 1.500 o de 3.000 de un equipamiento. Podría ser un sistema, y lo bonito es que sea un sistema de equipamiento. Podrías tener un equipamiento acá y otro equipamiento allá, que contengan. Ese es el fin. Yo le haría una pregunta. ¿Qué hizo estas manchas? ¿Qué relación tienen estas manchas con estas otras? ¿Cuáles fueron estas? Estas azules con estas, ¿por qué las hizo lineales así?
por las vías y los trazados, porque acá... ¿Y qué relación tiene con su eje y con su propuesta de estos espacios comunales? Estos espacios comunales pues tienen que tener una vivienda que responda. Pero por eso, una relación de masa, de llenos y de vacíos, una relación no simplemente de que, ahí, ¿sí? No es una raya ahí, ¿ok? Ya tiene que haber ciertas intenciones. Fíjese que cuando usted está diciendo esto, ¿qué lo conforma? En los llenos. Entonces, ¿y aquí cómo va a ser? ¿Sí? Eso es lo que tienen que traer. Ese es el trabajo. Si no hacen eso, lo más probable es que no lleguemos a nada. ¿Sí? Entonces, por ahorita la plastilina, chévere, pero después de pensarlo. Está clara la propuesta. ¿Sí? Yo haría una reflexión incluso previo a ese eje. ¿Qué quieren hacer o cuál es el carácter de esa zona de transición? ¿Qué quieren? Limitar. No, eso ya articular. ¿Qué? La zona consolidada con la zona rural. ¿Y cómo? Mediante la zona de transición. Pues aquí ya el eje No, conectaría todo. entonces, ¿dónde? Les pregunto cómo. ¿Cómo? Articular con esos espacios comunes. Un equipamiento en esta parte, como dice el profe, pues hubiéramos pensado tener una plaza acá, ¿no? Miren, la incoherencia la veo porque el eje conecta, no articula. ¿Por qué les digo? Porque se está metiendo. ¿Dónde es la zona consolidada de nuestra pista? Aquí, por acá. Se está metiendo en un espacio que me dices que es productivo. ¿Sí? Pero si se va a consolidar, ¿qué pasa con ese espacio? Se acaba de construir. Entonces, si yo le meto un eje en el medio, Ya no funciona. por eso, entonces no es conectar. Entonces, ¿qué es? Es que hay que diferenciar qué es conectar, ¿no? Conectar es llevar un conjunto al otro. Articular es a través de un tercero relacionándose. Entonces, ¿será que el eje permite conectar? ¿Permite articular? No es que se articula con el equipamiento. No, pero ya usted ya tiene esa bola ya metida. Bórrala, porque estamos hablando de algo más allá. O sea, de una propuesta. ¿Qué va a conectar? Eso no está claro. ¿Por qué? Para que el cómo, ya, que es un eje, que son dos ejes, ustedes dicen que por toda la mitad de las manzanas, que son espacios comunales, y quieren conservar ese carácter comunal de los centros de manzana. Pero verás, yo quiero hacer como una reflexión. Está bien que ustedes, digamos, esbocen unas acciones en las áreas consolidadas, pero en realidad, y deben plasmarse, pero ustedes deben es concentrarse, digamos, realmente es acá, porque cuando ustedes dicen, no, es que vamos a poner unos equipamientos allá, entonces al final están saliéndose del alcance del taller. Por eso vamos ahorita a trabajar en el área de oportunidad. Esa es el área de oportunidad. Ahora, que sí, que de pronto puedo esbozar unas ideas, pero Para ahorita, entender las relaciones. para las relaciones, y digamos, sí, de pronto listo, está bien los centros de manzana, pero esto lo dicen en 2 segunditos y el resto lo vamos a ver es acá. Ni siquiera es esto no es el arranque de esto, es un pequeño introducción de estos dos bordes que quieren o articular o conectar, digamos, ¿sí? Pero ¿cómo va a ser? ¿Listo? ¿Sí me explico? ¿Sí? O sea, cuando tú dices, no, es que yo te diría ya, no, es que vamos a poner un equipamiento acá y otro acá, no, o sea, aquí vamos a meter seguramente 2 equipamientos y una área de vivienda. ¿Y cómo se va a articular esto en función de un contexto que quieren generar un eje con los centros de manzana? No sé si eso les funciona o no. Vamos a utilizar la tipología de ocupación de las manzanas allí. ¿Qué es lo que tienen que tener claro? Que la zona de oportunidad está dentro de la zona de transición. Y hay que tener claro qué vamos a hacer en la zona de transición. Desde lo urbano. Claro, ahí van a estar los proyectos arquitectónicos. ¿Es articular? Puede ser, ¿sí? Porque ustedes dicen, vamos a articular lo urbano con lo rural. Hasta ahí vamos bien. La pregunta que nosotros les hacemos es ¿cómo? Y ahí es donde yo tengo mis inquietudes, que si el cómo es a través de un eje que no me está articulando, sino me está conectando
urbano. Porque en definitiva, ¿qué les va a pasar? Que como se están trayendo este eje, al final van a traer todas esas dinámicas urbanas en esa pieza de transición, y no estamos haciendo. Entonces la pregunta es, bueno, en esa área, ¿cómo van a articular lo que está acá con lo que está acá? Entonces dicen, no, profe, es que vamos a organizar un núcleo de elementos productivos. Y esos son los que no, vamos a integrar elementos ambientales en la mitad como una gran barrera que permita lo de limitar acá. Eso es lo que... Entonces, eso que usted, que está explicando el profe, usted va apuntando aquí. Todas esas intenciones que responden a esa necesidad de articular o conectar. Bueno, ¿sí? Entonces, y usted va poniendo todos esos elementos que los van a llevar a contestar cómo lo va a hacer. Y los va poniendo aquí mediante esto, mediante esto. Y el equipamiento surge como parte de esa propuesta integral, no que yo cojo y pongo esto acá y digo, ahí es el equipamiento. Aterrizó como en Marte. ¿Sí? Sino que hace parte de una propuesta integral. ¿Sí está claro? ¿Cuál es el verbo? Articular. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a articular? La zona de consolidada con la zona rural. La zona de transición. Con la zona rural. No, con la zona rural. Yo lo veo aquí en maqueta, ¿no? O sea, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces, ustedes están aquí, ¿no? ¿Dónde están? Aquí, ¿no? ¿Sí? Entonces tú dices que ustedes van a articular un área consolidada con, dicen que esto es una zona rural. ¿Es congruente lo que están diciendo? Pues, sí, obviamente esto es rural, pero aquí ya hay como un embrión de consolidación, ¿listo? Y pequeños indicios, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿cuál sería el problema? Que lo que ustedes hagan puede generar como un efecto de espejo y todo lo contrario, que terminen fortaleciendo el eje. Se densifica más. Entonces, si la palabra es articular, es como esto para como jalarlo acá, podría interpretarse. ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Qué es lo que quieres? Entonces, ahora, el área de oportunidad posiblemente sí está aquí, pero no sé si la palabra sea acomodada. Es que hay posibilidades, a ver, quiero rayarlas. Podría ser la palabra densa. Es que la idea. ¿Sí? Por lo menos Pero primero lo que yo decía. primero que esto es área consolidada. Claro. Ahí lo veo clarito. Entonces, lo que ustedes tienen así en el problema, esto es lo urbano consolidado, ¿cierto? Y lo que ustedes me dicen es Saber hasta dónde llega ese que por acá tienen lo rural, productivo ambiental, ¿Vamos acá arriba? Rural productivo. ¿Listo? Y quieren en el medio, ustedes pongan generar algo que articule esto con esto. ¿Qué es para ustedes articular? ¿Cómo? Unir dos espacios, relacionar dos elementos a través de un tercero. ¿Sí? Por eso son las articulaciones, ¿cierto? ¿Sí? Pero esas articulaciones no necesariamente tienen que ser lo mismo. No, puede ser tercero. Yo aquí les propongo dos caminos, puede ser más. Una, a través de un tercer elemento distinto. Es decir, que aquí suceda algo distinto a lo que está pasando acá. O algo complementario. Que suceda algo que complemente lo que está acá, pero complemente lo que está acá. ¿Sí? No sé. Ustedes pueden decirme, profe, no, lo que queremos es que este sea un gran elemento ambiental de espacio público, no sé, de equipamientos que permita generar esa relación entre esto con esto. Es decir, que las personas que viven acá se encuentren aquí, pero también las que vienen acá se encuentren como idea, ¿cierto? Y ahora sí, con esta idea empezar a ver, bueno,
¿Dónde están estos elementos ambientales? ¿Dónde está el espacio público? ¿Dónde están los equipamientos? No el equipamiento. ¿Sí me entienden? Profe, una pregunta. Dígame lo que dice el profe, ¿no? Si se articula es como si uno también estuviera trayendo, ¿no? Entonces yo creo que si se articula sin porque tener... articula, por eso les digo, es la relación de dos elementos a través de un tercero. Sí, pero como que genera esas tensiones pues, entre los dos, ¿no? Entonces yo creo que si se articula sin tener un límite claro, se puede... Es que por eso tiene que estar clarísimo el concepto. Y ahí es a lo que dice Germán. Él dice que no ve el articulado. Sí, es que dependiendo cómo lo... Porque yo podría decir el otro, que ustedes que es más como esto que tienen acá. Conectar. Queremos conectar lo que está acá con lo que está acá. Eso sería, digamos... Eso es lo que realmente tienen aquí, que eso es lo que van a hacer. Este es conectar. Es lo que desean. Dicen, queremos que estas relaciones que están acá empiecen a darse aquí y lleguen hasta acá. Yo cogiendo este problema, ¿yo saben qué pienso? Que ustedes tienen que generar, de pronto es que son dos acciones, o tres. Sí, hay muchos caminos. Sí, hay muchos caminos. Eso es lo Pero interesante. si aquí hay una zona que es, entendemos que es rural, que está con unos principios de empezar a consolidarse, ¿listo? Y esto, acá ya lo entendemos que está consolidado, ¿listo? ¿Sí? Y claro, evidentemente la palabra articular estará, uno puede articular de muchas maneras, ¿sí? Pero lo primero que yo debería empezar a tomar es unas acciones para evitar que esto se vaya duplicando como espejo, ¿no? Entonces, si ustedes hacen una primera etapa, después siguen la siguiente, y entonces al cabo de algunos años esto va a ser igual acá. Se refleja. Entonces, lo primero que ustedes deberían hacer es pensar, posiblemente, en generar un elemento casi como disruptivo con lo consolidado, ¿sí? Que sirva de límite y que, claro, que eso, sí, la zona consolidada sí se articula mediante ese espacio y que sirve como un pulmón, que tiene unas características ambientales, tal la cosa. Y la propuesta de ustedes es prácticamente balancear todo esto, ¿sí? Que tiene un impacto de aquí hacia allá, digámoslo así, donde realmente pues solo se van a localizar aquí. Pero como ustedes rompen esto, prácticamente esta va a generar una dinámica de romper esa consolidación y que al mismo tiempo le pueda servir para tener posiblemente unos usos compartidos o unos equipamientos que le sirvan a estas dos áreas que son más de carácter rural, ¿sí? Esa sería, digamos, como una acción, ¿sí? Otra, pensar que no lo pongo acá, sino genero atomizar un sistema, no sé, pues es eso, formas como de resolverlo, ¿sí? Pero lo primero que ustedes deben aclarar es qué es lo que quieren, ¿sí? ¿Sí? Porque el problema que yo lo que veo aquí es que ustedes están al final generando una tendencia a seguir consolidando estos dos ejes. Eso es lo que se quiere. No, pues el semestre es que no se expanda nuestra huella urbana. Porque hay otra que por aquí está, que es otra posibilidad, que se diga, tenemos los dos y queremos limitar, y es una gran franja que limita. Puede ser una zona de protección, ¿cierto? Y ahí es donde lo interesante, que pueden ser las tres al tiempo. Porque acá también tenemos dos elementos ambientales. O la otra, usted puede decir definitivamente se consolida. Y yo entonces defino cuál es esa área que se está consolidando y planteo cuáles son los límites de esa área consolidada. Porque la tendencia es que la vía tiende a ser cada vez más densa. Y tiene acá un eje, un color más fuerte, ¿sí? ¿Sí o no? ¿Sí? Y de pronto lo que ustedes es que empiezan a generar como una estructura de peine, ¿sí? Que es como la relación entre estas quebradas, ¿sí? A otra escala, y que claro, pues pueden consolidar uno de los bordes, pero lo otro lo limita. Pero lo primero es que ustedes tienen que planificar qué es lo que quieren.
delimitar, es articular, es conectar. Son las tres, pero es permear, que yo veo este es más como permear. Es decir, tengo de nuevo otro color. Hay otra palabra, integrar. Integrar. Mire, tengo estos dos y yo voy a generar como una especie de filtros que de alguna manera limiten, pero permeen la relación de cada componente. ¿Qué son esos filtros? Las construcciones, las actividades, los espacios públicos. Este es otro. ¿Dónde creen que está la clave para definir cuál de estos conceptos es? ¿Las áreas? ¿Seguro? Problemáticas y oportunidades. El diagnóstico. Es decir, el diagnóstico tiene que decirles a ustedes qué necesita esta pieza. ¿Necesita limitarse? ¿Necesita relacionarse, conectarse? ¿Necesita articularse? ¿O necesita moverse? Porque podrían ser muy tajantes y decir, mire, lo que yo necesito es limitar esto. Claro, ¿y dónde van a estar las áreas de oportunidad? En eso sí es una zona de protección. Entonces puede ser que ustedes configuren que esas áreas de oportunidad están en los límites de este elemento. Es decir, que hay unos que son más rurales y otros son más urbanos. Lo más seguro es que estemos acá. Y se les viene otro pero, que es la dimensión. Que me están diciendo que aquí ya hay, solo aquí en este pedazo hay 3 hectáreas. Dos. Pero ¿hasta dónde con respecto al otro borde? 3. O sea, ¿hasta dónde pueden bajar acá, no? Dejando el área de protección de la quebrada, ¿no? No, tienen que hacer un corte, ver esa pendiente, ¿Tienen mirar los plástico planos. de esas zonas? Es que esas zonas están raras, si les soy sincero. Porque cuando los cálculos, especialmente, cuando lo que dice Osvaldo, cuando uno empieza a ver, aquí hay una tendencia a consolidarse. No, claro. Miren el plano de inundación. La cota de inundación está bien abajo. No llega hasta acá arriba. Entonces la pregunta es, ¿realmente el corema es así? ¿O el corema es esto? Zona consolidada, zona rural ambiental, zona rural productiva. Y la transición está en los lados. O sea, en los lados Claro, la transición está aquí. o sea, La transición está aquí. No está aquí, porque aquí está esa rampa. No sé, es que no sé qué tan denso está esto aquí. ¿Sí? Ahí se ve pues que hay unas construcciones, pero en realidad, mira, aquí hay unos espacios de oportunidad, ¿sí? Y aquí hay otro espacio, ¿no? Entonces uno podría pensar que el área puede ser así, no importa. ¿Sí me explico? ¿Sí? Y ustedes, y eventualmente puede haber unas zonas construidas, pero ustedes tienen toda esta área, porque en realidad, claro, acá pueden haber 10 hectáreas, pero si vamos a generar un corredor ambiental que conecta estos dos, pues ya le vas quitando área ambiental a esta gran zona de acá, ¿listo? Y empiezas como a responder un poco a esta problemática de la vía, porque la vía se va a seguir llenando. Entonces, ¿de qué manera uno empieza a darle como respuesta a esto? Ahora, tienes que se conecta acá, pero en realidad uno podría empezar cada tanto como a romper, ¿sí? Y es el área en últimas, pues son como 12 hectáreas, pero claro, empezamos a generar corredores que empiezan a generar todas estas áreas acá. La zona consolidada, que ahorita está haciendo esto. Esta sería la de transición. Y empezar a vincular estos elementos ambientales para empezar a contener ese crecimiento. Ese puede ser. A medida que va rompiendo. Claro, ahí es donde ustedes dicen, mire, es que estos elementos verdes son los que articulan. De aquí a Y aquí en estos elementos verdes es lo que aquí empiezan a aparecer esto. es cómo. Esta es la pregunta, el cómo. Entonces
no, mire, lo que va a suceder es que en esos elementos verdes vamos a tener espacios públicos, equipamientos, viviendas, aislados, zonas de protección, y estos son estos elementos que empiezan como a romper y como al mismo tiempo que darle limitan. límite a ese crecimiento sobre el... Vamos a hacer unas pausas. Digamos, a ver, lo importante de generar esas, como esa discontinuidad es que empiezas como a romper esa lógica del crecimiento, entonces empiezas como a fraccionarlo de alguna manera. Entonces, y todavía que hay esos espacios para generar esos corredores que conectan entre estos puntos acá. Digamos, el principal evidentemente es este, porque acá ya llegó la consolidación, entonces toca llegar y romper mucho más fuerte, y hay jerarquías de esos suelos de protección que empiezan unos más delgados, y en eso empezamos a dispersar una propuesta que en realidad posiblemente estamos equivocados en hablar solo de 3 hectáreas. No importa que esto sea más grande, porque metiéndole los suelos de protección a la cosa... Yo estoy de acuerdo, o sea, no ahorita por el tema de tamaño, o sea, tamaño hay, no se preocupen. Que le salga esta propuesta así y ustedes digan, bueno, es que nos va a tocar solo una franja, manejar esto, pues maneja solo una franja. ¿Sí? No es necesario, porque el área nos da, digamos, 10 hectáreas, que tengamos que resolver las 10 hectáreas. Simplemente alguna franja donde se va a resolver ese tema. Miren este esquema. ¿Sí? Que ustedes digan, mire, es que estos son los núcleos de transición o de contención, y la vivienda está en relación a esos núcleos. Y acá está todo lo que hoy vimos, el tema de permacultura, el tema del cultivo, el tema rural, y aquí está todo, y esta puede ser la relación entre lo rural y lo urbano. Aquí están esas actividades urbanas, de equipamientos, de espacio público, de encuentro, aquí está la vivienda, y aquí están las actividades productivas. Sí, ¿sí? Me quedaron más confundidos. No, clarísimo. Pero en últimas entiendan que esto no es un límite, ¿no? Pueden venirse más para acá, pueden irse hasta allá, pues a la medida en que la topografía no se metan con... Yo lo que digo es que allá está la clave de la propuesta conceptual, que es lo que acabamos de ver. Ya ahorita lo que tenemos que ver es esto. ¿Cómo es esta franja si nos vamos por ese camino? Bueno, ¿qué va a haber aquí? ¿Cómo va a ser la vivienda? ¿Va a tener cultivos? ¿Va a no sé qué tal? Esta es la que necesitábamos. No, la que camine, sí. Ese es del este, ya. Ese no es. Pero es que es esa escala grande. Sí, ¿profe nos puede explicar el concepto de permear? Permear es tratar de generar una relación, pero no directa. ¿Sí? Es como si fuera una esponja, imagínate. Y que va pasando y va filtrando. Sí, es permear. Eso es permear. Es lo mismo. Permear también puede ser pasar a través de algo, ¿no? Sí, pero no directamente, o sea, es como un control. Deja como el huecocito y lleva... Eso, es decir, es como si yo cogiera y no tuviera todos los elementos. Pero si yo pongo aquí te quiero y esto lo pongo aquí, ¿qué puede pasar? Pero está Acierta. Se puede hacer eso como filtrar, tratar de que esas dinámicas no pasen directamente. Vamos a los puntos de aquí, ¿no serían otro verbo? Es que puede ser, ¿no? Que ya vayan a lo más pequeño y encuentran otras acciones. O sea, esto funciona como filtro. En contravía, ¿no? De lo que tiene. Claro. En contravía de lo general. Es decir, ustedes dicen, por ejemplo, quiero articular, pero yo pongo un límite, ahí se va en contravía. Es lo que te voy a decir. Que no puede, ¿no? Ajá, pero sí pueden ser complementarios. Por ejemplo, en el permeable, ustedes digan, bueno, tenemos que conectar en algunos puntos. En los puntos se puede articular, más que todo. Más que conectar articular, es que es una necesaria, es una La cola. Es que depende, por eso les digo. O sea,
macro con las acciones que pueden ser en lo micro. Es decir, si en lo macro yo quiero articular, en lo micro ya puedo articular a través de tal cosa, de tal acción, de tal otra, de tal otra, de tal otra. O sea, serían diferentes escalas. Mientras no se vaya en contravía. ¿Sí? Es decir, este que le rayamos es el general. Ahora sí, esa piecita chiquita puede tener otras acciones que vayan en concordancia con la gran acción que es articular. ¿Sí me entiende? Ahí sí tampoco es. Entonces el concepto de ese sería permeable, pero el pequeño de la sería permeable. El de ahí es permeable, ¿no? Ah, Y aquí dentro se puede articular. Por eso lo dije al revés. Ajá, sí, yo por eso. El general sería permeable. Ese. Y el otro sería, bueno, internamente articular y también puede ser limitado, porque limitar como constante. ¿Sí? Eso es lo que me refiero. Puede ser un gran concepto, pero ya en lo particular puede tener otras acciones. Claro, el gran concepto sería pues limitar o filtrar ese. O permear. Y el, digamos, macro, el micro podría ser articular. El macro, primero el micro es articular. Ya, y por ejemplo, ya dentro de esa pieza, ¿qué es esto? Lo que estos son los elementos que limitan, y en el interior, aquí ya aparecen estos elementos, por ejemplo, aquí ya el equipamiento. O sea, como es. El espacio que se corta con la vía. El espacio que se corta con los rojitos. Como el primer filtro, digamos. Los rojitos con verdes son Las dos líneas que usted trata, eso. Ah, sí, el primer filtro. Entonces podemos decir que a lo largo de esta pieza vamos a ubicar todo, ¿cierto? Viviendas, equipamientos y... Puede ser. Solo puede ser viviendas en esta zona y viviendas en la otra. Va a ser el patrón que generábamos, mano. ¿Qué Ya tal? se va a poner el bolso. ¿Por qué? Porque ahí es donde les digo, las acciones pueden ser distintas, ¿no? Que ustedes pueden tomar un camino y que digan, no, esto es totalmente de límite. Es una gran zona verde. Lo que yo decía, la zona de protección puede ser Y toda las así. actividades complementarias, que es la vivienda, equipamiento, están acá afuera. Es decir, están en los puntos. Por eso les decía, o sea, nosotros lo que les decía era que aquí pueden estar las 3 hectáreas que son para vivienda. En el centro va a ir una zona de Yo les sugiero protección. no casarse mucho con el área para que no los Limiten. no tengan esa predisposición de decir, no, que aquí hay 10, es mucho. No importa, porque ustedes desarrollan una franja y listo. O hay muy poco. No, desarrollamos una franja acá y el otro poco está. Entonces no se preocupen, porque no necesariamente tienen que cumplir con esa área fija. ¿Sí? Yo lo que sí les diría es con la proporción del espacio. Por ejemplo, ahorita miremos este esquema, ¿no? Entonces listo, yo dejo todo esto verde y es el límite para que esto que está acá no se... Que esto de acá es lo consolidado. Y acá ubico las actividades, mi área de oportunidad. O puede ser que aquí mismo esté el área de oportunidad, solo que la forma de ocupar el espacio es distinta a lo que sucede acá. Es decir, aquí tengo equipamiento, vivienda, etc. O otro camino, la vivienda sí está por aparte y aquí está equipamiento y espacio público. Sí. Hay diferentes formas. Yo creo que esa es la que... Ahora sí, la proporción, que es lo que hablamos. Si yo dejo todo esto como límite, pues hay que proporcionar, ¿no? Si uno ve ahí, lo que yo le rayé más o menos abajo son como 3 manzanas. Entonces, imagínense, 3 manzanas de zona verde. Entonces, sí, está demasiado desproporcionado. Entonces, no. Por eso es conceptual. Y ahora, en estas zonas, para nosotros ya empezar a decir, bueno, esto va a ser vivienda o esto va a ser equipamiento, ¿de qué número? ¿Cómo es? Pues, o sea, ¿qué malla seguimos? Porque pues estos no nos generan nada. Y el proceso Dígame de lo que vida, ustedes quieran, por eso les digo, hay 3 opciones. Ustedes dan cuál es la que más. O podemos seguir este patrón, ¿no? Que ya existe, O sea, pues. si ustedes dicen no, que lo que queremos es no, porque si esto completamente ya delimitar. claro, esto no nos lo traemos. Les darle otro toque. Sí, Claro. Porque, o sea, la intención nuestra es sobre esta parte hacer una de protección sobre lo rojo. Ya, para limitar esta parte de aquí. Y otra sería sobre la vía que tenemos allá. La vida te saca. Vámonos a hacer eso. ¿Por qué no lo corren más allá, chico? Porque está mal. No sería que bajar el No, para allá, para allá.
O sea, este pedazo que está bueno, que lo use otra vez. Esto es lo que tiene que estar ya como estas caras. Si nos miramos con esa idea. Lo más seguro es que esa zona de consolidación es algo como lo que les decía Osvaldo. Ustedes pueden decir, ese filtro aquí del otro lado la parte de vivienda. 3 y 3. Entonces aquí es donde reagrupamos. Ustedes pueden decir, mire, la vivienda va por acá para empezar a pavimentar esto. Y aquí esto se vuelve el tema de permacultura, acá los colectivos, los cultivos colectivos. Acá, o esto puede ser espejo, no sé, o puede ser que ustedes no, porque la idea es que estas franjas para que estos equipamientos aprovechen esta franja verde como espacio público. Y acá atrás tenemos el sistema de cultivos, de viviendas. Ya lo hicimos. Yo había hablado de eso. Teniendo esa idea es lo que acá se puede empezar a discutir entre ustedes. Y bueno, ¿qué es mejor? ¿Tener los equipamientos aquí? ¿O puede decir alguien, no, profe, los equipamientos más bien apoyando este elemento de acá y los equipamientos en esta franja? Son parte de la franja y son el elemento que limita, pero a su vez permite esa relación de y hablamos de permeabilidad. Sí. O sea, ¿estos serían los elementos que terminan? No. Es que los posibilidades acá, o ustedes no, profe, nos damos cuenta que los equipamientos son el núcleo de las viviendas. Este es un esquema mucho más urbano. Encima no se los voy a decir. Alrededor de las viviendas del equipamiento. Porque si no hay 30 viviendas alrededor del equipamiento. 30 viviendas, ¿no? ¿Cuántas hectáreas tienen aquí? Ahí tenemos 2 hectáreas. Yo veo como unas 5 más. No. son unas 2 hectáreas. No, 2 hectáreas. Falta menos, porque aquí está. Esa parte está al revés. por aquí. O sea, Sí, por aquí más o menos. O sea, sí, aquí. 1, 2. Como 2. 3 hectáreas. 3. ¿Qué densidad tiene? 15 viviendas por hectárea. 12. En el cuadro dice. En el consolidado. En el rural, ¿cuántas tiene? 12. En el rural son 12. Y en el otro son 20. No, en la transición amarilla son 12. Ajá. Y en la crítica de la ropa, 20. 1 a 3. Y aquí debería estar como en medio. Sí, 10. 17 entre 2. 8 más 3, 10, sí, más o menos 10 viviendas. Es decir, que aquí hay 30. Sí, 30. Pero un equipamiento, es que piensen en esto. Un equipamiento para 30 viviendas Es mucho. ¿Mucho? Ah, sí, claro. Es muy vivienda. O sea, sería solo 10 para 30 un viviendas. equipamiento para todos. Ustedes miren, nos vamos con este esquema, pero el equipamiento está aquí. ¿Para qué? Para que todas esas. O el equipamiento está aquí, pero no solo es de este núcleo, sino es de este y empieza la relación. Y es del otro. O el equipamiento no Por eso es que yo siempre invito a buscar muchas posibilidades para que ustedes las evalúen y digan cuál es la que mejor les conviene. Que nos dijo que tenemos que limitarnos a este sector y que no vengan hasta Claro, pero es ahí donde, por ejemplo, si yo digo aquí están los equipamientos,
qué equipamientos son los que están aquí para no jalonar ese crecimiento. Son unos equipamientos más en el enfoque. ¿Qué equipamiento rural podría ser? Sí, educativo, un centro de capacitación agropecuaria. Lo que tenga que ver con la socioeconomía Exacto, con eso. de la... Bueno, el invernadero no es un equipamiento. Un centro, un jardín botánico, un centro botánico. O la plaza de comercio, o una plaza de comercio también. Un centro cultural de pronto. Pero que no traiga, por ejemplo, no trae la gente acá. Si no hay plaza de mercado en esta parte, es que ahí es donde hay que ver dónde está, qué es lo que quieren con este elemento. Porque el centro público estaría bien que quede en esta parte por todo. Sería filtrar, claro, no es una comunidad. Claro. Pero tampoco es excluirlos. Claro, pero es Con filtrar. esa franja pues ya filtrar. Centro botánico. Que vengan unidos, pero no en esta franja, sino tirarlo fuera de la franja. Fuera de la franja, sí. Claro. Porque la franja ya se ve que... La franja sería como más el filtro ahí para... Y otra piensen en la morfológicamente cómo se ocupa el espacio, ¿cierto? Acá lo más seguro es que son elementos adosados, paramentados, y por lo general acá son el lo rural aislado. Entonces, en el medio, ¿qué puede suceder? Lo que comentaba de Es una mezcla de los dos, o tal vez una tipología distinta. Bueno, creo que nos toca reunirnos para darles parámetros de entrega. Bueno, así. Sí, he dicho que lo digo en un lado. Entonces los equipamientos serían por fuera, ¿no? Si no es que se ahorra más, yo estaba explicando. Y todo el mundo. Bueno, entonces a ver. ¿Dónde? Bueno, ya tenemos. ¿Dónde le gusta más el equipamiento? Por fuera, pues. Cerca a la vía, no tendríamos que hacer la vía para. Y esta limpia, ¿no? Las rodadas ya serían diferentes, sería más. un bosque. Un bosque puede ser y que con el mismo jardín botánico. El jardín botánico puede ocuparlo de cierta Claro, parte. utilizarlo de buena forma. Claro, de conservación. Sería complementario. Y también podemos hacer dentro del jardín botánico, centro botánico, algunas. ¿Qué es la que dice? Esa mierda aquí. Me olvidé. O sea, como una arquitectura que rodee esto, ¿no? Es que todo. O sea, aquí se puede dar también a mí un sendero peatonal. Dentro de eso. No, yo creería que mejor en el de acá, el de peatonal. Bueno, y equipamientos que uno, si no, Uno solo para las 60 casas. Claro. No, pues. ¿Y qué vas a hacer más? Claro, son 60 casas. Yo les decía, ¿cómo haces un equipamiento? No se puede, pues. El licur. Ahorita ya dice que no. Uno solo para hacer la casa. que echemos tres. O sea, van a hacer uno, pues 60 casas. Sí, porque no necesitamos más. Es que no necesitamos traer a la gente de acá porque se nos van a llenar allá de casas. Llegan y ponen esta casa, llegan y compraron lotes y todo esto porque está cerca de la plaza del mercado. Se nos llenó de casas otra vez lo que teníamos supuestamente que no iba a pasar. Y esas casas las usan de bodegas después. Ya no grabé eso, también lo que insulté. No importa. Salen los insultos. Ya no lo monetizan. No es cierto. Ya lo censuro. Le pones un pito de nombre, por esas 10 visitas no te dan esos $500. Bueno, entonces, ya está. cierta parte ya. Lo de las viviendas, El espacio de las viviendas y el espacio público. No, pero eso es más sencillo. Las viviendas por aquí. Vivienda. Un público interior de la El vivienda. espacio público entre las viviendas. Y lo bueno Y en el centro. ahí sí, eso es lo que dijo de aislado, ¿no? O sea, que íbamos a hacer dentro del aislado. Claro, que se puede hacer un podemos espacio hacer público que ustedes se como comparta. puertas colectivas. No, pero puertas colectivas en el centro. En el centro. Yo digo en el medio de las viviendas. Sí. En el medio de las viviendas, esto no es Sí. Eso también podría ser espacio público. Pero es que sabes cuál es el problema, que el área de protección tiene mucho problema cuando es espacio público.
protección es más a los ríos, a cosas ambientales. Puede hacer áreas de protección naturales, pero no es Chimayoy. Es un área de límite. Es un área de límite. Por eso, Eso se puede aprovechar. Claro, como Chimayoy, es público, Pero pasa la gente ahí, pasa la gente. Entonces, al jardín botánico le ponemos que cobre la entrada para entrar allá. Espacio público. O sea, que esto Van a comprar los mañana... lotes. Tienen que comprar los lotes, ¿sí no? No. A ver, conclusión. Esas franjas que sean activas, pues, que no solamente sean... Una franja de límite que sí se puede Sí, ecoturismo puede ser activo. Pero con esta franja va a ser ambiental, sí, esa ya. Pero también espacio público. Porque si va a ser de protección ambiental, no Es que aquí no estás protegiendo nada ambiental, estás limitando. Y si lo siembras, Esto sí puede ser como Chimayoy. La de Sí, algo así, Eso es de protección. eso no es protección. Tú puedes proteger con espacio público. No puede ser público. Tiene que ser privado. Es Chimayoy es privado. ¿Cómo le cobran la entrada? Pero eso no... ¿Cómo le cobran la Es que no entrada? es de protección porque aquí solo estamos limitando. Antes de comprar. Chimayoy te cobra la entrada y es zona de protección. Pero yo estoy diciendo en WhatsApp, Putéame por WhatsApp, por favor. Esto va a ser un eje que no es ni área de protección ni áreas a las que no se puede entrar. Entonces, ¿por qué te dices, como algo de Chimayoy, sí, pero esto es de protección. No es de protección, Es que las áreas No, de protección El de Chimayoy es de protección. Es protección porque nadie, digamos, puede talar los árboles. Eso, exactamente. Eso. No es porque se ha prohibido entrar. Pero que Aquí- va a ser una construcción ahí. Construcción no, sendero. ¡Por eso! Pero el sendero no se mueve, el sendero en tierra, digamos. ¿Sabes qué? Yo me voy a dar cuenta. Si le haces eso activo, eso se puede volver hasta peligroso ahí. Porque es inactivo. Claro, ahí se van a fumar todo. No, pues si le dejas sendero y lo dejas público, pues vuelve más peligroso. Por eso es que no se puede hacer algo así, porque ya los parámetros. En el Classroom se les va a compartir el formato donde ya está más específico. ¿Sí? La idea de la entrega es que vamos a entregar en 4 láminas, en 4 planchas, el desarrollo del proyecto y en 2 maquetas. ¿Sí? Entonces, se van a dar cuenta de que esos entregables son los que hemos venido desarrollando en el transcurso de este primer corte. Entonces, la primera lámina corresponde al diagnóstico holístico. ¿Sí? De hecho, es mucho de lo que vimos el día lunes en la prensa. Entonces, el diagnóstico holístico con las respectivas observaciones que se les hizo ese día, ¿sí? Todo lo que se les hizo. Segundo tema, zonas de consolidación, zonas de transición, identificando en ellas las áreas de oportunidad. Esperemos que ya quede claro de que no son 3 cosas distintas, sino que las zonas o las áreas de oportunidad están dentro de las zonas de transición. Y esa es la clave. Entonces no pueden perder. Tercera lámina, tercera plancha. Propuesta urbana general. Es decir, la propuesta a esa escala, la propuesta general que es muy conceptual, a veces muy abstracta de qué es lo que quieren. Debe quedar muy claro cuál es el concepto, ¿no? Vamos a articular, vamos a integrar, vamos a conectar, debe estar clarísimo qué es lo que ustedes quieren. Y obviamente eso debe estar sustentado del diagnóstico. Cuarta plancha, propuesta de diseño urbano, propuesta urbana, de diseño urbano. En esa ya vamos a dar el paso que hoy estamos dando, que de hecho hoy tenemos que tener un avance, que es pasarnos a una escala menor en donde está en esa zona de transición, donde está esa área
áreas de oportunidad y generar un plan de masas. ¿Sí? Un plan de masas en donde ya se defina dónde están localizados los proyectos generales urbanos, los específicos, ¿sí? Una intención volumétrica, por lo menos de implantación, de dónde está la vivienda, dónde están los equipamientos, dónde está el espacio. ¿Sí? Eso sería la plancha 4. Y complementado con 2 maquetas. La primera maqueta, que es la que ya tenemos, ¿sí? En donde está la propuesta urbana general. De hecho, la idea es que eso esté actualizado de acuerdo a la plancha 3, que es la propuesta urbana general. Es decir, la plancha 3 llevará al modelo. Y la maqueta número 2 sería la maqueta de esta otra fase, que es el plan de masas. ¿Sí? Llevar eso, ahí ya podemos ver las alturas, la intención de ocupación, de densidad. ¿Sí? Dentro de esa también vamos a definir, ya porque esto es parte ya de la siguiente fase, que es el trabajo de los talleres independientes, ¿qué tipo de equipamiento es? ¿Sí? Entonces ya tienen que decir, profe, es un colegio de tal índole, no, es un centro técnico, no, es de salud, no, ya tienen que venir, claro. Recuerden que eso está sustentado de acuerdo a sus diagnósticos, análisis que vienen de atrás, ¿no? No es que vamos a hacer un estadio. Porque no exista no significa que se necesite. Recuerden que los equipamientos se sustentan de acuerdo a las necesidades comunales. Y en el caso de vivienda, ya definir cuál va a ser la densidad de vivienda propuesta en esa área de oportunidad, en esa zona de transición. ¿Sí? Eso pues deben valerse de los ejercicios de densidad que hicimos. Entonces mirar, bueno, la zona consolidada, qué densidad es, la zona rural qué es, entonces cuál debería ser la densidad de la zona de transición. Esto es en grupo, no lo vayan a dejar solo al que está haciendo el taller de equipamiento, pues que defina los tipos, solo el que está haciendo vivienda que no, porque incluso puede ser que en su propuesta tengan más equipamientos de lo que necesitan desarrollar el grupo de estudiantes, o más vivienda de la que necesitan. Entonces tiene que ser un trabajo grupal. Y en la maqueta vamos a incluir como una capa encima, un corema. Recuerden que el corema es algo abstracto, que expresa esa idea principal de la propuesta. En la maqueta 2, la 1750. Ahí les digo las escalas, no les dije, ¿no? Las escalas. Esta es 2500, si no estoy mal. Los que tienen 3000, pues está en 3000, no la vayan a hacer de nuevo. Y la otra, la escala de este trabajo, de la siguiente base, es 1705. Puede ser que sea más grande que el trigo. No, de la propuesta. De la propuesta. Sí, la propuesta. Es esta, la que estamos trabajando. ¿Sí? En esa última maqueta va el corema como con la intención general. Es como una capa encima como para entender cuál es su intención general. ¿Sí? Y debajo pues va el plan de masas. ¿Sí? Es como una capa. Y encima una capita que nos muestra cuál es la intención a modo de corema. Que se la pueda quitar, sí, para poder. ¿Qué vamos a ver el lunes? Porque el lunes tenemos clase. Un avance de la última fase. Es decir, de la plancha 4 y de la maqueta. Les sugiero, pues por temas prácticos, hacerlo más bien en plancha para que después no hagamos la maqueta y nos toque repetir. Pero traten de avanzar lo máximo posible. Pasamos por todos los salones y yo creo que todos tuvieron una asesoría. Sí, de seguro que sí. Entonces, tratar de avanzar lo máximo posible para que les quede tiempo suficiente para hacer la maqueta, para terminar su centro. ¿Listo? Nos vemos el lunes a las 2. Nos vemos, muchachos. Eso sería su buen plan, ¿vale?